¿Cómo puede alguien burlarse de la apariencia humilde de un expresidente? En un supermercado de Montevideo, una joven cajera llamada Lucía, frustrada por su propia vida estancada, hizo un comentario despectivo sobre la ropa gastada de un cliente mayor sin saber que se trataba de José Mujica, el expresidente más austero del mundo. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos en los comentarios desde qué país nos están viendo. Lo que Mujica respondió no solo dejó a Lucía sin palabras, sino que transformó profundamente su perspectiva sobre la vida y conmovió a todos los presentes. Acompáñame y descubre la historia completa. La mañana era fresca en Montevideo. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las aguas del Río de la Plata. En el pequeño supermercado del barrio Cerro, Lucía, una joven de 25 años, iniciaba su turno como cajera con el mismo desgano de siempre. Llevaba trabajando allí 3 años, desde que había tenido que abandonar sus estudios universitarios para ayudar económicamente en casa cuando su madre enfermó. Sus sueños de convertirse en maestra quedaron postergados indefinidamente. Otro día más. Suspiró mientras se acomodaba el uniforme azul con el logo del supermercado y encendía la caja registradora. El sonido familiar del escáner y el tintineo de las monedas serían su banda sonora durante las próximas 8 horas. A veces, para hacer más llevadero el trabajo, Lucía se entretenía observando a los clientes, imaginando sus vidas, sus historias. Algunos eran amables, otros apenas la miraban. Estaban los habituales, que ya conocía por nombre, y los ocasionales, que nunca volvería a ver. El supermercado estaba ubicado en una zona donde convivían personas de diferentes clases sociales. Algunos llegaban en autos lujosos, mientras otros contaban monedas para poder pagar lo básico. Lucía había desarrollado un cierto resentimiento hacia aquellos que parecían tenerlo todo sin esfuerzo, quizás como mecanismo de defensa ante su propia frustración. Entre los empleados del supermercado, Lucía era conocida por sus comentarios mordaces y su actitud algo altanera. Era su forma de protegerse, de sentirse superior en algún aspecto de su vida, cuando todo lo demás parecía haberse estancado. Ese día, sin embargo, algo cambiaría en su perspectiva de una manera que jamás habría imaginado. La mañana transcurrió con normalidad. El gerente, don Roberto, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en el negocio, supervisaba todo con ojo atento. Los repositores iban y venían reponiendo productos en las estanterías. Martín, el guardia de seguridad, bostezaba disimuladamente en la entrada. Todo seguía la rutina habitual hasta que, cerca del mediodía, la puerta se abrió y entró un hombre mayor. A primera vista, no había nada particularmente llamativo en él. Vestía unos pantalones desgastados, una camisa a cuadros de tela gruesa y algo descolorida, y un suéter viejo con algunos hilos sueltos en las mangas. Calzaba unos zapatos simples, gastados por el uso. Su cabello canoso estaba algo despeinado por el viento, y su rostro curtido mostraba las marcas del tiempo y el trabajo al aire libre. El hombre caminaba despacio, observando con atención cada producto antes de decidirse. Llevaba una pequeña lista en la mano, escrita en un trozo de papel arrugado. Se movía con la tranquilidad de quien no tiene prisa, quien sabe disfrutar del momento presente sin ansiedades por el futuro. Desde su caja, Lucía lo observó con cierta curiosidad. Había algo en su manera de moverse, en su forma de interactuar con otros clientes con los que se cruzaba, saludando amablemente, cediendo el paso con una sonrisa que llamaba la atención. No era común ver esa actitud serena y respetuosa en los tiempos que corrían. Mientras el hombre seleccionaba algunos vegetales, pesándolos con cuidado, Lucía comentó a su compañera de la caja contigua: «Mira a ese viejito,
Parece que compra con lo justo. Seguro que viene a buscar las ofertas de la semana. Su compañera Carmen, una mujer de mediana edad con una bondad natural que contrastaba con el cinismo de Lucía, respondió en voz baja: «No juzgues sin conocer, Lucía. No sabemos nada de su vida». Lucía se encogió de hombros y continuó atendiendo a los clientes. La mañana avanzaba y el supermercado se iba llenando gradualmente. Ejecutivos apurados que compraban algo rápido para el almuerzo, amas de casa con listas detalladas, ancianos que aprovechaban las horas de menor afluencia. La diversidad de Montevideo se reflejaba en cada pasillo. Mientras tanto, el hombre mayor continuaba su recorrido metódico por el supermercado. Seleccionó algunas frutas, un poco de pan, queso artesanal, un paquete de yerba mate y algunos otros productos básicos. Nada extravagante, solo lo esencial, elegido con cuidado y conocimiento. A veces se detenía a conversar brevemente con algún empleado o cliente, siempre con una sonrisa amable y genuina. A medida que avanzaba la hora del almuerzo, la fila en la caja de Lucía creció. Los clientes, en su mayoría trabajadores con tiempo limitado para comer, mostraban signos de impaciencia. Lucía aceleraba el ritmo, pasando productos por el escáner con la eficiencia que da la práctica. Su rostro, sin embargo, reflejaba el cansancio y la monotonía de la tarea repetitiva. Fue entonces cuando el hombre mayor se acercó a su caja. Con movimientos pausados, comenzó a colocar sus productos sobre la cinta transportadora. Lucía, sin prestarle demasiada atención al principio, continuaba con su rutina mecánica: escanear, embolsar, cobrar. «Buenos días, jovencita», saludó el hombre con una voz cálida y un acento que denotaba sus raíces rurales. «Buenos días», respondió Lucía automáticamente, sin levantar la vista. Mientras escaneaba los productos, Lucía notó que el hombre llevaba una billetera de cuero muy gastada, de esas que han visto pasar muchos años y cuentan historias silenciosas de su dueño. Sus manos, ásperas y con marcas de trabajo duro, contrastaban con la delicadeza con la que manipulaba cada artículo. Fue en ese momento cuando Lucía, quizás por aburrimiento o por su tendencia a hacer comentarios imprudentes, dijo algo que no debería haber dicho. «Señor, ¿no ha pensado en comprarse ropa nueva? Esa camisa parece que ha visto mejores días». Un silencio incómodo se instaló en la caja. Carmen, que atendía a un cliente al lado, miró a Lucía con reprobación. Algunos clientes en la fila intercambiaron miradas de desaprobación, pero el hombre, lejos de ofenderse, sonrió con serenidad. «¿Sabes, hija? Esta camisa me la regaló mi esposa hace 15 años. Está gastada, sí, pero para mí tiene más valor que cualquier prenda nueva. Las cosas no valen por su precio o su apariencia, sino por lo que significan para nosotros y cómo las usamos para vivir». La respuesta, dicha sin rastro de molestia, con una honestidad desarmante, dejó a Lucía sin palabras. Había algo en la forma en que el hombre hablaba, una sabiduría tranquila que parecía emanar de años de experiencia y reflexión. Mientras Lucía terminaba de escanear los productos en silencio, ahora con cierta vergüenza, un cliente en la fila comentó en voz baja a otro: «¿Sabe quién es él? Es José Mujica, el expresidente». El murmullo recorrió la fila como una onda expansiva. Lucía, que había estado concentrada en su trabajo y en su propia incomodidad, levantó la vista sorprendida. Efectivamente, detrás de esa apariencia sencilla y esa actitud humilde estaba uno de los políticos más respetados y queridos de Uruguay, conocido mundialmente por su estilo de vida austero y su filosofía basada en la simplicidad y los valores humanos. Lucía sintió que el rubor subía a sus mejillas. Acababa de burlarse de la ropa del hombre que, siendo presidente, había donado gran parte de su sueldo a causas benéficas y había rechazado vivir en la residencia presidencial, prefiriendo quedarse en su pequeña chacra junto a su esposa, cultivando flores y viviendo con lo justo. Son
Son 876 pesos uruguayos, dijo finalmente Lucía, evitando el contacto visual. Mujica sacó de su billetera el dinero exacto y se lo entregó con una sonrisa amable, como si el comentario sobre su ropa nunca hubiera ocurrido. Gracias, hija. Que tengas un buen día. Mientras Mujica recogía sus bolsas, se giró hacia la fila de clientes que lo observaban con una mezcla de admiración y curiosidad. No se preocupen, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, dijo con una sonrisa bondadosa, mirando a Lucía de reojo. Además tiene razón, esta camisa ha visto mejores días, pero mientras me proteja del frío y me permita trabajar en mi huerta, para mí es perfecta. Los clientes sonrieron, algunos incluso asintieron con admiración ante la humildad y sabiduría del expresidente. Lucía, por su parte, sentía una mezcla de vergüenza y fascinación. Aquel hombre, que había ocupado el cargo más alto del país, se comportaba con la misma sencillez que cualquier vecino del barrio. Mientras Mujica se dirigía hacia la salida, saludando amablemente a quienes lo reconocían, don Roberto, el gerente del supermercado, se acercó rápidamente a él. «Presidente Mujica, es un honor tenerlo en nuestro local», dijo con genuino respeto. «Solo José, por favor, ya no soy presidente, solo un ciudadano más», respondió Mujica con una sonrisa tranquila. «Tienes un buen lugar aquí, se nota que hay trabajo y respeto». Don Roberto, visiblemente emocionado, agradeció las palabras y acompañó a Mujica hasta la puerta, conversando animadamente sobre la situación del barrio y los desafíos cotidianos. Mientras tanto, Lucía continuaba atendiendo a los clientes, pero algo había cambiado en su interior. El encuentro, aunque breve, había dejado una impresión profunda en ella. Las palabras de Mujica resonaban en su mente. Las cosas no valen por su precio o su apariencia, sino por lo que significan para nosotros y cómo las usamos para vivir. Al finalizar su turno, Lucía recogió sus cosas en silencio, sumida en pensamientos. Carmen, que había presenciado toda la escena, se acercó a ella. «¿Estás bien, Lucía?», preguntó con genuina preocupación. «Sí, es solo que me siento tan avergonzada», confesó Lucía. «Me burlé de su ropa sin saber quién era». Carmen la miró con comprensión. «Creo que eso es exactamente lo que Mujica querría que aprendieras. No deberíamos tratar diferente a las personas según quiénes son o qué posición tienen. La dignidad es para todos». Lucía asintió, sintiendo el peso de esa verdad. Mientras salía del supermercado, el sol de la tarde bañaba las calles de Montevideo con una luz dorada. La ciudad continuaba su ritmo imparable, pero para Lucía algo había cambiado. Una semilla de reflexión había sido plantada, y aunque aún no lo sabía, aquel encuentro casual con el expresidente más humilde del mundo marcaría un antes y un después en su vida. La noche después del encuentro con Mujica, Lucía apenas pudo dormir. En la modesta habitación que compartía con su hermana menor en el pequeño apartamento familiar en el barrio Cerro, daba vueltas en la cama, repasando mentalmente una y otra vez el momento en que había hecho aquel comentario imprudente y cómo el expresidente había respondido con una dignidad y una bondad que la dejaron desarmada. Las cosas no valen por su precio o su apariencia, sino por lo que significan para nosotros y cómo las usamos para vivir. Las palabras de Mujica seguían resonando en su mente como un eco persistente que no la dejaba descansar. El amanecer la encontró sentada junto a la ventana, observando cómo la ciudad comenzaba a despertar. Las primeras luces iluminaban los techos de las casas vecinas y el aroma del mate que su madre preparaba cada mañana comenzaba a inundar el apartamento. Era sábado y aunque tenía el día libre, Lucía se sentía inquieta. «¿No dormiste bien, hija?», preguntó su madre al verla con ojeras pronunciadas durante el desayuno. «Tuve mucho en qué pensar»,
respondió Lucía vagamente, sin querer entrar en detalles sobre su vergonzoso encuentro del día anterior. Su madre, Teresa, una mujer de 55 años que había criado a sus 2 hijas sola después de quedar viuda, la miró con curiosidad pero no insistió. Había aprendido a respetar el espacio de sus hijas, confiando en que vendrían a ella cuando estuvieran listas para hablar. El apartamento donde vivían era modesto pero acogedor. 3 habitaciones pequeñas, una cocina que también servía como comedor y un balcón diminuto donde Teresa cultivaba algunas hierbas aromáticas. No tenían lujos, pero nunca les había faltado lo esencial. Teresa trabajaba como enfermera en un hospital público, un empleo que apenas les permitía llegar a fin de mes, especialmente desde que la enfermedad la había obligado a reducir su jornada laboral. «Voy a salir un rato», anunció Lucía después del desayuno. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó su hermana Sofía, una adolescente de 16 años que aún dormitaba sobre su plato de tostadas. «Solo. Necesito caminar un poco», respondió Lucía, evadiendo la pregunta. Sin un destino claro en mente, Lucía comenzó a recorrer las calles del barrio. El cerro, con su fortaleza histórica dominando el paisaje y sus casas coloridas, era un lugar de contrastes. Barrio obrero por tradición, había sido testigo de luchas y resistencias, pero también de solidaridad y esfuerzo colectivo. Mientras caminaba, Lucía reflexionaba sobre su vida. ¿Cuándo había comenzado a juzgar a las personas por su apariencia? ¿En qué momento el resentimiento había empezado a teñir su visión del mundo? Quizás fue cuando tuvo que abandonar sus estudios de magisterio hace 3 años. O tal vez fue gradual, una acumulación de pequeñas frustraciones que se fueron transformando en una coraza defensiva. Sus pasos la llevaron inconscientemente hasta la biblioteca pública del barrio, un edificio modesto pero luminoso, donde había pasado muchas horas estudiando antes de que la vida diera un giro inesperado. Por impulso, entró. El ambiente tranquilo, el olor a libros y la luz suave que se filtraba por los grandes ventanales le dieron una sensación de paz que no experimentaba desde hacía tiempo. Se dirigió a la sección de Historia y Política Contemporánea, buscando información sobre José Mujica. «¿Puedo ayudarte?», preguntó una bibliotecaria de edad avanzada, ajustándose las gafas mientras observaba a Lucía buscar entre los estantes. «Estoy buscando información sobre José Mujica», respondió Lucía. La mujer sonrió con afecto, como si le hubieran preguntado por un viejo amigo. «Ah, Pepe. Tenemos varios libros sobre él y también algunos escritos por él mismo. Ven, te mostraré». La bibliotecaria, que se presentó como Estela, la guió hasta un estante donde había diversos libros sobre política uruguaya contemporánea. Seleccionó algunos y se los entregó a Lucía. «Este es particularmente bueno», dijo Estela, entregándole un libro titulado La Revolución Interior, en el pensamiento de José Mujica. No habla solo de su carrera política, sino de su filosofía de vida, que es lo realmente extraordinario de él. Lucía agradeció y se sentó en una mesa apartada para comenzar su lectura. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, absorta en la historia de aquel hombre que había pasado de guerrillero tupamaro a prisionero político durante la dictadura, sobreviviendo a 13 años de encarcelamiento, muchos de ellos en condiciones inhumanas, para luego convertirse en diputado, senador, ministro y finalmente presidente de Uruguay. Lo que más impactó a Lucía no fueron los hechos históricos, que en parte ya conocía, sino la coherencia vital de Mujica. Cómo, después de haber sufrido tanto, eligió el perdón sobre el rencor. Cómo, habiendo alcanzado el poder, mantuvo su estilo de vida austero y su contacto con la tierra. Cómo, siendo presidente de una república, seguía considerándose un simple vecino con responsabilidades. Un fragmento en particular captó su atención.
Podríamos ser mucho más felices con mucho menos, pero estamos prisioneros del consumismo que hemos generado. Vivir para consumir en vez de consumir para vivir. Lucía cerró el libro y se quedó pensativa. ¿No era exactamente lo que ella había estado haciendo? Juzgando a un hombre por su ropa gastada, como si eso definiera su valor. Y resultaba que ese hombre, que podría haber tenido trajes caros y lujos de todo tipo, había elegido conscientemente una vida sencilla, no por necesidad, sino por convicción. Al salir de la biblioteca ya era media tarde. El sol comenzaba su descenso, bañando la ciudad con una luz cálida y dorada. Lucía decidió caminar hasta la Rambla, ese espacio único de Montevideo donde la ciudad se encuentra con el Río de la Plata. Sentada en un banco frente al agua, observó a la gente pasar. Parejas de ancianos caminando de la mano, niños jugando con sus mascotas, jóvenes compartiendo un mate mientras reían, la vida en su expresión más simple y auténtica. Fue entonces cuando tomó una decisión. Al día siguiente, domingo, iría hasta la chacra de Mujica en Rincón del Cerro. No estaba segura de qué diría o si siquiera podría hablar con él, pero sentía la necesidad de disculparse, de agradecer de alguna manera la lección que, sin pretenderlo, le había dado. Esa noche, durante la cena, Lucía finalmente habló con su madre y su hermana sobre lo ocurrido. ¿Te burlaste de Mujica? Bueno, exclamó Sofía con los ojos muy abiertos. Del Pepe, no puedo creerlo, Lucía. Teresa, más comedida pero igualmente sorprendida, miró a su hija mayor con una mezcla de reproche y comprensión. Todos cometemos errores, hija. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos, dijo finalmente. Eso es exactamente lo que él dijo, respondió Lucía con una sonrisa triste. Y lo dijo sin una pizca de enojo o condescendencia. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó Teresa. Mañana iré a su chacra. Quiero disculparme personalmente. Sofía la miró con admiración. Su hermana mayor, siempre tan orgullosa, reconociendo un error y buscando enmendarlo, era algo que no veía todos los días. Te acompaño, se ofreció Sofía. Siempre he querido conocerlo. En la escuela nos hablan mucho de él, de sus valores, de cómo vivió sus ideales aun siendo presidente. Lucía aceptó la compañía de su hermana. Tal vez sería más fácil enfrentar la situación si no iba sola. A la mañana siguiente, las dos hermanas tomaron el autobús que las llevaría hasta Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. El viaje no era largo, pero para Lucía cada minuto parecía eterno. ¿Y si Mujica no estaba? ¿Y si estaba pero no quería recibirlas? ¿Y si recordaba su comentario hiriente y se sentía incómodo con su visita? Relájate, le dijo Sofía, notando su nerviosismo. Es Mujica. Probablemente te abrazará y te invitará a tomar mate como si fueras de la familia. La chacra de Mujica era conocida por su sencillez. Una casa modesta de paredes azules, un jardín lleno de flores, cultivadas principalmente por su esposa, Lucía Topolansky, también exguerrillera y política. Algunos perros y un viejo Volkswagen Escarabajo azul, famoso por ser uno de los pocos bienes materiales que el expresidente valoraba. Al bajarse del autobús, tuvieron que caminar un trecho por un camino de tierra. A lo lejos podían ver la casita azul y algunos invernaderos donde Mujica y Topolansky cultivaban flores para vender. ¿Y si no está?, preguntó Lucía, deteniéndose a unos metros de la entrada. Solo hay una forma de saberlo, respondió Sofía, avanzando decidida hacia la casa. Antes de que pudieran llamar a la puerta, un perro de tamaño mediano, de pelo marrón y aspecto amigable, se acercó a ellas meneando la cola. «Hola, amigo», saludó Sofía, agachándose para acariciarlo. «¿Buscaban a alguien?», preguntó una voz femenina. Las dos hermanas levantaron la vista para encontrarse con Lucía Topolansky, la esposa de Mujica. Vestía ropa sencilla y llevaba guantes de jardinería. Su rostro, marcado por los años y las experiencias vividas, mostraba una expresión amable pero interrogante.
Buenos días, señora Topolansky, saludó Lucía con respeto. Me llamo Lucía y ella es mi hermana Sofía. Yo quería hablar con el presidente Mujica, si es posible. Presidente. José no es presidente desde hace años, sonrió Topolansky. Y si lo buscas a él, aquí solo está Pepe. Vengan, está en el huerto. Las guió bordeando la casa hasta llegar a un huerto bien cuidado donde un hombre mayor trabajaba la tierra con movimientos pausados pero precisos. Era Mujica, vestido con ropa de trabajo, un sombrero de paja para protegerse del sol y las manos hundidas en la tierra. «José, te buscan», anunció Topolansky. Mujica se incorporó lentamente, se quitó el sombrero y las miró, entrecerrando los ojos contra el sol. Lucía contuvo la respiración, temiendo que no la reconociera, o peor aún, que la recordara por su comentario desafortunado. Sin embargo, tras un momento de observación, una sonrisa de reconocimiento iluminó el rostro curtido del expresidente. «Ah, la cajera del supermercado del Cerro», dijo con aquella voz pausada y ronca tan característica. «¿Qué te trae por aquí, muchacha?» Lucía dio un paso adelante, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Señor Mujica, yo vine a disculparme por mi comentario del otro día. Fue irrespetuoso y completamente fuera de lugar». Mujica hizo un gesto con la mano, como restándole importancia al asunto. «No hay nada que disculpar. Ya lo olvidé», dijo con sinceridad. «Pero me alegra que hayas venido. Eso muestra que tienes conciencia, y la conciencia es lo más valioso que tenemos los seres humanos». Se quitó los guantes de trabajo y les hizo un gesto para que lo siguieran. «Vengan, tomemos un mate. Hace calor, y la sombra del parral nos vendrá bien». Las hermanas siguieron a Mujica hasta un área sombreada junto a la casa, donde había una mesa rústica y algunas sillas. Topolansky se les unió momentos después con un termo y un mate ya preparado. «¿Y esta jovencita quién es?», preguntó Mujica refiriéndose a Sofía. «Mi hermana menor, Sofía», explicó Lucía. «Cuando le conté que vendría a disculparme, insistió en acompañarme. Es una gran admiradora suya». «¿Admiradora? No necesito admiradores, sino compañeros de camino», sonrió Mujica. «Y no me trates de usted, que me haces sentir más viejo de lo que ya soy». El ambiente se fue relajando a medida que compartían el mate en círculo, siguiendo la tradición uruguaya. Mujica les preguntó sobre sus vidas, sus estudios, sus sueños, con un interés genuino que sorprendió a Lucía. No había en él ni rastro de la arrogancia o el distanciamiento que podría esperarse de alguien que había ocupado el cargo más alto del país. «¿Y por qué dejaste tus estudios de magisterio?», preguntó Mujica después de que Lucía le contara sobre su sueño interrumpido. «Mi madre enfermó y necesitábamos el dinero. No tuve opción», respondió Lucía con un dejo de tristeza. «Siempre hay opciones», dijo Mujica pensativamente. «A veces no son fáciles y a veces no son las que querríamos tener, pero existen. La vida es breve, muchacha, demasiado breve para pasarla haciendo lo que no nos apasiona». «Pero alguien tiene que poner comida en la mesa», replicó Lucía. «Por supuesto, la necesidad es la necesidad», asintió Mujica. «Pero también es cierto que a veces nos conformamos. Nos adaptamos a una situación que debería ser temporal y la volvemos permanente. Y eso sí es una tragedia». Las palabras calaron hondo en Lucía. ¿No era eso exactamente lo que había hecho? Lo que comenzó como una solución temporal, trabajar como cajera para ayudar en casa, se había convertido en su vida, en su identidad, hasta el punto de que ya casi no recordaba a la joven entusiasta que soñaba con enseñar. «Nunca es tarde para retomar un camino que te apasiona», continuó Mujica, como si hubiera leído sus pensamientos. «Mírame a mí. Estuve 13 años preso, en condiciones que no le desearía a nadie, y aún así, cuando salí, seguí luchando por lo que creía». Sofía, que había estado escuchando en silencio, absorbiendo cada palabra, finalmente habló.
En la escuela nos contaron que estuvo en un pozo durante años, casi sin ver la luz del sol. ¿Cómo sobrevivió a eso sin volverse loco o sin llenarse de odio? La pregunta, directa y profunda como solo podía serlo viniendo de un adolescente, hizo que Mujica sonriera con melancolía. El odio es un veneno que tomas esperando que el otro muera, un ejercicio inútil. Y en cuanto a la locura, bueno, quién sabe. Rió suavemente. Pero te diré algo. Lo que me salvó fue la lectura. Me permitieron tener algunos libros, y en ellos encontré mundos enteros a los que escapar cuando la realidad se volvía insoportable. Y también me salvó el pensamiento. El pensar, el reflexionar, el cuestionarme a mí mismo y a todo lo que me rodeaba. Hizo una pausa para tomar un sorbo de mate antes de continuar. Y cuando salí, decidí que no desperdiciaría ni un minuto más de mi vida en cosas que no valieran la pena, que viviría con lo justo, pero que ese justo incluiría tiempo para pensar, para sentir, para amar, para estar en contacto con la naturaleza, porque la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en tener tiempo para vivir. Las palabras de Mujica resonaron profundamente en Lucía. Recordó cómo se había burlado de su ropa gastada, mientras que ella misma gastaba parte de su escaso salario en ropa y accesorios que realmente no necesitaba, buscando una validación externa que nunca llegaba. ¿Y nunca deseaste tener más?, preguntó Lucía. ¿Un auto mejor, una casa más grande, ropa más nueva? Mujica sonrió ampliamente, mostrando sus dientes algo desalineados. ¿Para qué? Tengo lo que necesito, y lo que no necesito no lo quiero, porque cada cosa que poseemos también nos posee un poco a nosotros, nos exige tiempo, atención, mantenimiento, y el tiempo, hija mía, es el único recurso verdaderamente no renovable que tenemos. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rojizos y violetas cuando Lucía y Sofía se despidieron de Mujica y Topolansky. La visita, que había comenzado con nerviosismo y vergüenza, terminó con una calidez inesperada. Antes de partir, Mujica les regaló a cada una un pequeño ramo de flores cultivadas por ellos mismos, para que recuerden que la belleza puede surgir del trabajo sencillo y honesto, les dijo con una sonrisa. Durante el viaje de regreso a casa, en el autobús que atravesaba la ciudad ya iluminada por las primeras luces de la noche, las hermanas permanecieron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Lucía contemplaba el pequeño ramo de flores en su regazo, pensando en todo lo que había ocurrido en apenas 2 días. Aquel comentario imprudente en el supermercado había desencadenado una serie de eventos que ahora sentía como un punto de inflexión en su vida. «Es increíble», dijo finalmente Sofía, rompiendo el silencio. «Es exactamente como dicen en la escuela. No es solo un político que habla de humildad y sencillez, realmente vive así. Y lo más sorprendente es que parece genuinamente feliz». Lucía asintió, aún procesando todo lo que había escuchado y sentido en aquellas horas en la chacra de Mujica. «¿Sabes qué es lo que más me impactó?», reflexionó. «Que a pesar de todo lo que ha vivido, de los años de cárcel, de las torturas, de las privaciones, no hay en él ni un rastro de amargura o resentimiento. Es como si hubiera encontrado una forma de transformar todo ese dolor en sabiduría y en alegría», añadió Sofía. «¿Viste cómo se ríe? Como si realmente disfrutara cada pequeño momento». Al llegar a casa, Teresa la recibió con curiosidad, ansiosa por saber cómo había ido el encuentro con el expresidente. Las hermanas relataron con entusiasmo cada detalle, desde la casa sencilla y los perros amigables hasta las profundas conversaciones compartiendo mate bajo la parra. «Parece que ha sido una experiencia importante para ambas», observó Teresa, mirando especialmente a Lucía, notando algo diferente en su expresión, una especie de claridad o determinación que no había visto en años.
Lo ha sido, confirmó Lucía. Mamá, he estado pensando, quiero retomar mis estudios de magisterio. Teresa la miró sorprendida, pero complacida. ¿Estás segura, hija? Sabes que nuestra situación económica sigue siendo complicada. Lo sé, y seguiré trabajando, aseguró Lucía, pero puedo estudiar en horario nocturno. Será difícil, pero es mi sueño, y como dijo Mujica, la vida es demasiado breve para pasarla haciendo algo que no te apasiona. Teresa abrazó a su hija mayor con fuerza, conteniendo las lágrimas de emoción. Hacía mucho tiempo que no la veía tan decidida, tan llena de esperanza. Esa noche, antes de dormir, Lucía tomó una decisión más. Abrió el pequeño cajón de su mesa de noche y sacó una tarjeta de crédito que casi nunca usaba por miedo a endeudarse. Con ella ingresó a la página web de la universidad y pagó la matrícula para el próximo semestre. Sería difícil, requeriría sacrificio y disciplina, pero estaba decidida a retomar el camino que había abandonado. Al día siguiente, lunes, Lucía regresó al trabajo con una actitud diferente. El supermercado, que antes le parecía una prisión de monotonía, ahora lo veía como un medio para un fin, un escalón necesario en su camino hacia sus verdaderas metas. Saludó a sus compañeros con una sonrisa genuina, incluso a aquellos con quienes habitualmente apenas intercambiaba palabras. Carmen, su compañera de caja, notó inmediatamente el cambio. «¿Te ves diferente hoy, Lucía? ¿Pasó algo bueno el fin de semana?» Lucía sonrió, pensando en cómo resumir todo lo que había experimentado. «Digamos que tuve una lección de vida inesperada», respondió. La mañana transcurrió con la rutina habitual. Clientes que iban y venían, productos que pasaban por el escáner, el tintineo de las monedas en la caja. Pero Lucía ya no se sentía atrapada en esa rutina. Cada cliente recibía ahora una sonrisa, una palabra amable, un pequeño gesto de conexión humana que antes consideraba innecesario o forzado. Durante su descanso, Lucía se acercó a la oficina de don Roberto, el gerente. Tocó suavemente la puerta abierta para llamar su atención. «Don Roberto, ¿tiene un momento?» El hombre levantó la vista de sus papeles y la invitó a pasar con un gesto. «Dime, Lucía, ¿todo bien en tu caja?» «Sí, todo perfecto», aseguró ella. «Quería hablar con usted sobre mi horario. Voy a retomar mis estudios de magisterio en horario nocturno y me preguntaba si sería posible ajustar un poco mi turno para poder llegar a tiempo a las clases». Don Roberto la miró con sorpresa inicial que pronto se transformó en una sonrisa de aprobación. «Así que vas a volver a estudiar. Me alegra mucho escuchar eso, Lucía. Siempre dije que eras demasiado inteligente para quedarte toda la vida detrás de una caja». «Este trabajo me ha dado mucho, don Roberto», respondió Lucía con sinceridad. «Me ha permitido ayudar a mi familia en momentos difíciles. Pero sí, creo que es hora de retomar algunos sueños que dejé en pausa». «Por supuesto que podemos ajustar tu horario», aseguró el gerente. «De hecho, podríamos ofrecerte un puesto de media jornada en la sección administrativa. Pagaría un poco más que la caja y te daría más flexibilidad para tus estudios». Lucía lo miró sorprendida. Nunca había considerado esa posibilidad. «¿En serio? Pero, ¿por qué nunca me lo ofreció antes?» Don Roberto se encogió de hombros. «Nunca mostraste interés en cambiar de posición. A veces, Lucía, las oportunidades están ahí, pero no las vemos porque estamos demasiado centrados en nuestras frustraciones». Las palabras del gerente resonaron con lo que Mujica le había dicho sobre las opciones que siempre existen, aunque a veces no sean las que esperamos. ¿Cuántas otras oportunidades había dejado pasar por estar sumida en su amargura y resentimiento? «Gracias, don Roberto. Me encantaría ese puesto». Al salir de la oficina, Lucía se sentía ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. La idea de estudiar de nuevo, de avanzar hacia sus metas, de construir la vida que realmente deseaba, en lugar de simplemente sobrevivir día a día, la llenaba de una energía renovada.
Durante las siguientes semanas, la vida de Lucía experimentó una transformación gradual pero profunda. Comenzó su nuevo puesto en la administración del supermercado, aprendiendo rápidamente las tareas relacionadas con inventario, pedidos y gestión básica. Por las noches asistía a sus clases en la Facultad de Humanidades, redescubriendo su pasión por la enseñanza y la educación. El camino no era fácil. Había días en que llegaba a casa exhausta, con apenas energía para revisar sus apuntes antes de caer rendida. Otros días se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si no sería mejor conformarse con lo que ya tenía, con lo seguro y conocido. Pero entonces recordaba las palabras de Mujica, su mirada serena y sabia, y encontraba la fuerza para continuar. Un mes después de su visita a la chacra de Mujica, Lucía tuvo una sorpresa inesperada. Al llegar al supermercado para su turno, Carmen la recibió con una expresión de asombro. ¿Has visto el diario de hoy?, preguntó, extendiéndole un periódico local. Lucía tomó el diario con curiosidad. En la sección de opinión había un artículo firmado por José Mujica titulado «El valor de lo esencial». El texto comenzaba relatando, sin nombres ni detalles específicos, el encuentro con una joven cajera que se había burlado de su ropa, y cómo ese pequeño incidente había llevado a una reflexión sobre los valores de la sociedad moderna y la tiranía del consumismo. A veces, escribía Mujica, son los encuentros más inesperados los que nos brindan las lecciones más valiosas. Aquella joven, con su comentario sobre mi camisa gastada, me recordó cuán profundamente ha calado en nuestra sociedad la idea de que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Pero luego, cuando vino a buscarme para disculparse, me mostró algo igualmente poderoso, nuestra capacidad para reflexionar, para reconocer nuestros errores y para crecer a partir de ellos. Lucía leyó el artículo completo con un nudo en la garganta. Mujica no la había nombrado. Había protegido su anonimato, pero había tomado aquel pequeño encuentro y lo había transformado en una reflexión profunda sobre los valores y las prioridades en la vida moderna. Al final del artículo, Mujica concluía: la verdadera riqueza no está en tener más, sino en necesitar menos. No en acumular posesiones, sino en cultivar relaciones, experiencias y conocimientos. Y sobre todo, en tener tiempo para vivir, para pensar, para sentir, para amar, porque podemos comprar casi todo, menos tiempo de vida, y ese es el único recurso verdaderamente limitado que tenemos. ¿Eres tú?, preguntó Carmen en voz baja, señalando el periódico. ¿La cajera de la que habla? Lucía asintió, incapaz de hablar por la emoción. «Increíble», murmuró Carmen. «Y fuiste a buscarlo para disculparte. Eso requiere valor, Lucía». «Fue lo correcto», respondió finalmente Lucía, «y resultó ser una de las mejores decisiones que he tomado». Durante su descanso, Lucía recortó cuidadosamente el artículo y lo guardó en su bolso. Sería un recordatorio permanente de aquel encuentro que había cambiado su perspectiva de la vida. Esa tarde, al salir del trabajo y dirigirse a la universidad, Lucía notó que veía la ciudad con otros ojos. Montevideo, con su mezcla de arquitectura colonial y moderna, sus calles arboladas, su gente caminando a un ritmo más pausado que en otras capitales latinoamericanas, le parecía ahora un lugar lleno de posibilidades. Ya no era la prisión de monotonía que había percibido durante tanto tiempo, sino un escenario donde podía construir la vida que realmente deseaba. Al llegar a la facultad, se dirigió directamente a la biblioteca. Tenía una hora antes de su primera clase y quería aprovecharla para adelantar algunas lecturas. Mientras buscaba un lugar tranquilo para sentarse, notó a un hombre mayor en una mesa apartada, leyendo concentradamente un libro grueso. Con sorpresa, reconoció a Mujica. Dudó un momento sobre si acercarse o no. Quizás él prefería estar solo, concentrado en su lectura, pero finalmente, reuniendo valor, se aproximó a su mesa. «¿Presidente Mujica?»,
llamó suavemente. El hombre levantó la vista y al reconocerla, una amplia sonrisa iluminó su rostro curtido. «Lucía, qué sorpresa. Y ya te dije que no me llames presidente, que me haces sentir importante», bromeó. «Leí su artículo en el periódico», dijo Lucía con cierta timidez. «Gracias por no mencionarme por nombre». «No había necesidad», respondió Mujica con sencillez. «Lo importante era la reflexión, no quién provocó el incidente. Pero dime, ¿qué haces por aquí? ¿Estudias en la facultad?» «Sí, retomé mis estudios de magisterio», explicó Lucía con evidente orgullo. «Y cambié mi puesto en el supermercado. Ahora trabajo en administración, lo que me da más flexibilidad para estudiar». «Me alegra escuchar eso», dijo Mujica con genuina satisfacción. «¿Ves? Siempre hay opciones. Solo hay que estar dispuesto a verlas y tener el coraje para tomarlas». Hizo un gesto, invitándola a sentarse frente a él. «Cuéntame, ¿qué te está pareciendo volver a estudiar?» Lucía se sentó y comenzó a hablarle de sus clases, de los desafíos de volver a la vida académica después de 3 años, de sus sueños de convertirse en maestra y poder influir positivamente en las nuevas generaciones. Mujica la escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, haciendo alguna pregunta pertinente, mostrando un interés genuino en su relato. «¿Sabes? Cuando yo era joven, también quería ser maestro», reveló Mujica después de un rato. «Me fascinaba la idea de ayudar a formar mentes críticas, ciudadanos conscientes. La vida me llevó por otros caminos, pero siempre he tenido un gran respeto por la educación y por quienes se dedican a ella». «¿Y por qué está aquí hoy?», preguntó Lucía con curiosidad. «Vengo a menudo», explicó Mujica, señalando el libro que estaba leyendo, un tratado de filosofía política. «A mi edad, uno podría pensar que ya no necesita aprender más, que ya lo sabe todo, pero es exactamente lo contrario. Cuanto más vivo, más me doy cuenta de lo poco que sé y de lo mucho que aún tengo por aprender». La campana que anunciaba el inicio de las clases interrumpió su conversación. Lucía se levantó recogiendo sus cosas. «Debo irme, tengo clase. Ha sido un placer encontrarlo aquí, presidente. Quiero decir, señor Mujica». «El placer ha sido mío, muchacha», respondió Mujica con una sonrisa. «Sigue adelante con tus estudios. El mundo necesita maestros comprometidos, que enseñen no solo con palabras, sino con el ejemplo». Mientras Lucía se dirigía a su salón de clases, sentía una mezcla de emociones. Gratitud por haber tenido la oportunidad de conocer a un hombre como Mujica, cuya sencillez y sabiduría habían tocado su vida de manera tan profunda. Determinación para seguir adelante con sus metas, a pesar de las dificultades. Y esperanza. Una esperanza renovada en que, con esfuerzo y perseverancia, podría construir la vida que realmente deseaba y merecía. Las cosas no valen por su precio o su apariencia, sino por lo que significan para nosotros y cómo las usamos para vivir, había dicho Mujica aquel día en el supermercado. Ahora, Lucía comprendía plenamente el significado de esas palabras. No se trataba solo de posesiones materiales, sino de decisiones, de relaciones, de tiempo, de cómo elegimos vivir cada día de nuestra limitada existencia. 6 meses habían transcurrido desde aquel encuentro fortuito en el supermercado que cambió la vida de Lucía. El invierno uruguayo comenzaba a ceder paso a las primeras señales de la primavera. Los jacarandás de Montevideo se preparaban para su espectacular floración púrpura y en las calles se percibía esa energía renovada que trae consigo el cambio de estación. Lucía, ahora estudiante de 3er semestre de magisterio y empleada administrativa en el supermercado, había establecido una rutina exigente pero satisfactoria. Las mañanas las dedicaba al trabajo, las tardes y noches a sus estudios, y los fines de semana los dividía entre tareas académicas, tiempo con su familia y ocasionales salidas con amigos que había recuperado al volver a la universidad. Su transformación no había pasado desapercibida para quienes la rodeaban. Teresa, su madre,
Comentaba a menudo lo orgullosa que estaba de ver a su hija mayor recuperar su entusiasmo y determinación. Sofía, que ahora cursaba su último año de secundaria, encontraba en su hermana mayor una fuente de inspiración y un modelo a seguir. Y en el supermercado, don Roberto no dejaba de felicitarse por haberle ofrecido aquel puesto administrativo, viendo cómo Lucía había demostrado ser eficiente, responsable y proactiva. Pero el cambio más significativo había ocurrido en el interior de Lucía. Aquel resentimiento que antes teñía su visión del mundo, aquella amargura que se manifestaba en comentarios mordaces y actitudes defensivas, había dado paso a una perspectiva más amplia y compasiva. No es que fuera perfecta. A veces el cansancio o las presiones la hacían recaer en viejos patrones, pero ahora era consciente de ellos y se esforzaba por corregirlos. Ese día particular, Lucía se encontraba en el Parque Rodó, uno de los pulmones verdes de Montevideo, preparándose para una clase práctica que debía impartir la semana siguiente como parte de sus estudios. Había elegido este espacio abierto porque su proyecto involucraba enseñar a niños de primaria sobre la biodiversidad urbana, y el parque, con su lago, sus árboles centenarios y su variada fauna, ofrecía el escenario perfecto. Mientras tomaba notas y fotografiaba algunas especies de aves que se acercaban al lago, notó a un grupo de personas reunidas cerca de la entrada principal del parque. Por curiosidad, se acercó y vio que se trataba de un pequeño acto comunitario. Vecinos y representantes de organizaciones sociales se habían reunido para inaugurar un huerto urbano comunitario en un espacio que antes estaba abandonado. Lo que captó su atención fue la presencia de Mujica entre los asistentes. No parecía estar allí como figura central o invitado de honor, sino como un vecino más, vestido con su habitual sencillez y conversando animadamente con las personas a su alrededor. Lucía dudó sobre si acercarse o no. Ya había tenido la fortuna de encontrarse con él en varias ocasiones, y no quería parecer una acosadora o alguien que busca constantemente la atención de una figura pública. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse, fue Mujica quien la vio y, con una sonrisa amplia, la saludó con un gesto, invitándola a acercarse. «Lucía, qué bueno verte por aquí», saludó el expresidente con su característico tono afable. «¿Qué te trae al parque en un día laborable?» «Estoy preparando una clase práctica sobre biodiversidad urbana para niños de primaria», explicó Lucía, mostrando su cuaderno de notas y su cámara. «Ah, la educación en contacto con la naturaleza. No hay nada mejor», asintió Mujica con aprobación. «Los niños de hoy pasan demasiado tiempo frente a pantallas y demasiado poco tiempo hundiendo sus manos en la tierra o maravillándose con un insecto o una flor». La conversación fluyó naturalmente mientras caminaban juntos por el perímetro del nuevo huerto comunitario. Mujica le explicó cómo estos espacios no solo producían alimentos frescos y orgánicos, sino que también fortalecían el tejido social, creaban comunidad y reconectaban a las personas con la tierra y los ciclos naturales. «¿Y cómo van tus estudios?», preguntó Mujica con genuino interés. «La última vez que nos vimos en la biblioteca, me contaste que estabas por empezar tus primeras prácticas». «Van muy bien», respondió Lucía con entusiasmo. «A veces es agotador combinar trabajo y estudio, pero cada día estoy más convencida de que tomé la decisión correcta al volver a la universidad. La educación es lo único que nadie puede quitarte», afirmó Mujica. «Pueden quitarte tus posesiones, tu libertad física incluso, pero lo que has aprendido, lo que está en tu mente y en tu corazón, eso es tuyo para siempre». Lucía asintió, pensando en cómo aquellas palabras resonaban con la propia historia de Mujica, quien durante sus años de prisión había encontrado en la lectura y el pensamiento un refugio inviolable. «Sabe, presidente»,
comenzó Lucía corrigiéndose inmediatamente ante la mirada divertida de Mujica. Perdón, José. A veces pienso en cómo un comentario tan tonto e irrespetuoso de mi parte terminó cambiando mi vida completamente. Es casi, no sé, poético. Mujica rió suavemente, con esa risa que parecía abarcar toda una vida de experiencias. La vida está llena de esas ironías, muchacha. A veces nuestros errores, nuestros momentos de vergüenza, son precisamente los que abren puertas hacia nuevas comprensiones. Lo importante no es evitar equivocarse, eso es imposible, sino estar dispuesto a aprender de cada tropiezo. Se detuvieron frente a un pequeño sector del huerto donde varios niños, bajo la supervisión de un adulto, plantaban semillas en pequeños surcos. «Mira eso», señaló Mujica. «Esos niños están aprendiendo algo fundamental, que de una semilla diminuta, con cuidado y paciencia, puede surgir algo que alimentará a muchos. Es una lección de vida, no solo de agricultura». Lucía observó la escena, pensando en cómo podría incorporar algo similar en sus futuras clases. La idea de enseñar valores a través de experiencias prácticas y significativas, en lugar de simples discursos, le resultaba profundamente atractiva. «Me gustaría hacer algo así con mis futuros alumnos», comentó. «Enseñarles sobre la naturaleza, pero también sobre la cooperación, la paciencia, la responsabilidad. Serías una excelente maestra», afirmó Mujica. «Se nota en cómo hablas, en el brillo de tus ojos cuando mencionas a los niños. La pasión es indispensable para enseñar, porque lo que se enseña con pasión se aprende con el corazón, no solo con la mente». La conversación fue interrumpida por un grupo de personas que, al reconocer a Mujica, se acercaron para saludarlo. A pesar de los años transcurridos desde su presidencia, seguía siendo una figura enormemente respetada y querida, especialmente en los barrios populares y entre los jóvenes. Lucía dio un paso atrás, permitiéndole interactuar con sus admiradores. Observó cómo Mujica saludaba a cada persona con la misma atención y respeto, desde el anciano que recordaba las luchas sindicales de décadas pasadas hasta el adolescente que probablemente solo lo conocía por videos en redes sociales o por lo que le habían contado en la escuela. Lo que más le impresionó fue ver cómo Mujica, a sus más de 80 años, seguía conectando con personas de todas las edades y condiciones. No era la conexión superficial de quien busca popularidad, sino la auténtica empatía de alguien que realmente se interesa por el otro, por sus preocupaciones, sus esperanzas, sus luchas cotidianas. Cuando finalmente el grupo se dispersó, Mujica volvió junto a Lucía con una expresión entre divertida y resignada. «Disculpa la interrupción. A veces pienso que debería usar un disfraz para poder caminar tranquilo por la ciudad», bromeó. «Debe ser agotador que todo el mundo quiera un pedazo de su tiempo», comentó Lucía. «A veces», admitió Mujica, «pero también es un privilegio. Cada persona que se acerca tiene una historia que contar, una preocupación que compartir, o simplemente quiere sentir que ha sido vista y escuchada. Y en estos tiempos de tanta soledad disfrazada de hiperconectividad, ser realmente visto y escuchado es un regalo precioso». Continuaron caminando por el parque, ahora en dirección al lago donde varios cisnes y patos nadaban plácidamente. La tarde avanzaba y el sol comenzaba su descenso, bañando todo con una luz dorada que suavizaba los contornos y creaba sombras alargadas. «Tengo que confesarte algo», dijo Lucía después de un rato de cómodo silencio. «Desde aquel día en el supermercado he seguido de cerca todo lo que escribe y dice, sus discursos, sus entrevistas, sus artículos, y hay algo que me intriga. Usted ha vivido tanto, ha pasado por situaciones tan extremas, la guerrilla, la dictadura, la cárcel, la democracia, la presidencia, y sin embargo, sigue manteniendo esa, no sé cómo llamarla, esa esperanza en la humanidad. ¿Cómo lo hace?».
Con todo lo que ha visto, con todas las traiciones y desilusiones que debe haber experimentado, ¿cómo mantiene esa fe en que un mundo mejor es posible? Mujica se detuvo contemplando el lago con una expresión pensativa. La pregunta parecía haberle tocado una fibra profunda. «Es una buena pregunta, Lucía», respondió finalmente. «Y no tengo una respuesta simple. Quizás sea precisamente porque he visto tanto, lo mejor y lo peor del ser humano, que no puedo permitirme el lujo de la desesperanza. He visto actos de crueldad inimaginables, sí, pero también de solidaridad y generosidad que te dejarían sin aliento». Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos antes de continuar. La esperanza no es ingenuidad, no es cerrar los ojos ante la realidad. Es, más bien, un acto de rebeldía. Es mirar al mundo tal como es, con todas sus injusticias y contradicciones, y aún así decidir que vale la pena luchar por cambiarlo, aunque sea un poquito. Porque la alternativa, el cinismo y la resignación, es una forma de muerte en vida. Sus palabras resonaron profundamente en Lucía. ¿No era eso exactamente lo que le había ocurrido a ella? Se había refugiado en el cinismo y la amargura como mecanismo de defensa ante las dificultades y frustraciones. Había sido más fácil burlarse de la ropa gastada de un anciano que cuestionar sus propias decisiones y actitudes. Además, continuó Mujica con una sonrisa traviesa, a mi edad, uno aprende a valorar las pequeñas victorias. No voy a ver el mundo ideal con el que soñaba cuando era joven, pero he visto cambios que parecían imposibles. He visto dictaduras caer y democracias florecer. He visto derechos expandirse y prejuicios retroceder. No tan rápido como quisiera, claro, y con muchos retrocesos en el camino, pero el arco de la historia, aunque largo, tiende hacia la justicia, como dijo alguien más sabio que yo. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, riendo y persiguiéndose en un juego improvisado. Mujica los observó con una expresión de ternura. «Y están ellos», dijo, señalándolos con un gesto de la cabeza. «Cada niño que nace es una nueva posibilidad, una promesa renovada. Quizás alguno de esos pequeños crecerá para resolver problemas que ni siquiera podemos imaginar hoy». ¿Cómo no tener esperanza cuando cada generación trae consigo la oportunidad de un nuevo comienzo? Lucía miró a los niños, pensando en sus futuros alumnos, en la responsabilidad y el privilegio que suponía influir en mentes y corazones en formación. «Es por eso que la educación es tan importante, ¿verdad?», reflexionó. «No solo para transmitir conocimientos, sino para formar personas que puedan pensar críticamente, que tengan valores, que se preocupen por los demás y por el planeta». «Exactamente», asintió Mujica con entusiasmo. «La educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. No la educación entendida como la memorización de datos o la obtención de un título para conseguir un mejor salario, sino como el desarrollo pleno de seres humanos capaces de vivir con dignidad y de contribuir al bien común». Se detuvieron frente a un gran ombú, uno de esos árboles emblemáticos de la región rioplatense, cuyas raíces parcialmente expuestas creaban formas caprichosas sobre el suelo. «Mira este árbol», dijo Mujica, apoyando su mano callosa en el tronco rugoso. «Ha estado aquí por décadas, quizás un siglo o más. Ha visto pasar guerras, crisis, revoluciones. Ha sobrevivido a tormentas y sequías. Y aquí sigue, ofreciendo sombra a quien la necesite, cobijo a pájaros y pequeños animales, embelleciendo este parque. No cambió el mundo entero, pero cambió este pequeño rincón para mejor. A veces, eso es todo lo que podemos hacer, y es suficiente». Lucía asintió comprendiendo la profunda metáfora. No todos podían ser líderes mundiales o revolucionar sociedades enteras, pero cada uno, en su espacio, podía hacer una diferencia significativa. Ella, como futura maestra, tendría la oportunidad de influir positivamente en decenas, quizás cientos de niños a lo largo de su carrera.
Y esos niños, a su vez, influirían en otros, creando un efecto multiplicador que era imposible de medir. Creo que entiendo, dijo finalmente. Es como cuando tiramos una piedra en un lago. No podemos controlar hasta dónde llegarán las ondas, pero sabemos que se expandirán mucho más allá del punto de impacto. Exacto, sonrió Mujica, complacido con la analogía. Y nunca sabemos qué efecto tendrán nuestras acciones o palabras en los demás. A veces, un pequeño gesto, una palabra amable en el momento justo, puede cambiar el curso de una vida. Lucía pensó en cómo la respuesta de Mujica aquel día en el supermercado, lejos de la indignación o el reproche que habría sido comprensible, había desencadenado una transformación en ella que seguía desplegándose meses después. Una simple frase, dicha con humildad y sabiduría, había sido como esa piedra arrojada al lago, creando ondas que seguían expandiéndose en su vida. Es curioso, dijo Lucía pensativa. Si usted me hubiera respondido con enojo aquel día, o si hubiera usado su posición para avergonzarme, probablemente me habría reafirmado en mi resentimiento. Habría pensado, ven, todos son iguales, incluso los que se dicen humildes. Pero su respuesta fue tan inesperada, tan genuina, que me obligó a cuestionarme a mí misma. Mujica asintió, con una sonrisa que arrugaba aún más su rostro curtido. El enojo es fácil, Lucía. La comprensión requiere un esfuerzo mayor. No te voy a mentir. Hubo una época en mi vida en que habría respondido con rabia a un comentario como el tuyo. La juventud es impetuosa, y yo tenía mucho fuego en la sangre. Pero los años y las experiencias te enseñan que la violencia, incluso la violencia de las palabras, solo genera más violencia. Se sentaron en un banco cercano, desde donde podían observar tanto el lago como el huerto comunitario que acababan de visitar. La tarde avanzaba y el parque se llenaba de personas que aprovechaban las últimas horas de luz, parejas que paseaban tomadas de la mano, ancianos que alimentaban a las palomas, oficinistas que habían escapado temprano del trabajo para disfrutar del buen tiempo. ¿Sabes? He pensado mucho en lo que me dijo aquella vez en su chacra, sobre que cada cosa que poseemos también nos posee un poco, comentó Lucía. Al principio no lo entendía completamente, pero ahora creo que sí. Antes gastaba gran parte de mi salario en ropa y cosas que realmente no necesitaba, buscando llenar un vacío con posesiones materiales. Ahora prefiero invertir en libros, en experiencias, en tiempo con mi familia y amigos. Ah, has descubierto uno de los grandes secretos de la vida, rió Mujica con aprobación. No es que las cosas materiales sean malas en sí mismas. Una buena herramienta, un libro valioso, una prenda abrigada para el invierno, todas tienen su utilidad y su lugar. El problema surge cuando confundimos tener con ser, cuando creemos que necesitamos ciertas posesiones para ser felices o valiosos. Hizo una pausa, observando a un grupo de niños que jugaban cerca, compartiendo un simple balón de fútbol con el entusiasmo y la alegría que solo la infancia conoce. «Mira a esos niños», señaló. «Con un balón viejo y un espacio abierto son completamente felices. No necesitan videojuegos caros ni ropa de marca. La felicidad está en el juego, en la amistad, en el movimiento, en la risa compartida. Y sin embargo, a medida que crecemos, olvidamos esa sabiduría natural y comenzamos a creer en la mentira de que necesitamos acumular cosas para ser felices». Lucía observó a los niños, recordando su propia infancia en un barrio humilde pero lleno de vida, donde los juegos callejeros y las amistades del vecindario habían sido su mayor riqueza. «Es verdad», asintió. «Mi familia nunca tuvo mucho dinero, pero recuerdo mi infancia como una época feliz. Las cosas cambiaron cuando empecé la adolescencia y comenzó la presión por tener ciertas marcas, por vestir de determinada manera.
Supongo que es parte de crecer en esta sociedad. La sociedad de consumo necesita crear insatisfacción para seguir funcionando, reflexionó Mujica. Si todos estuviéramos contentos con lo que tenemos, la economía tal como la conocemos colapsaría. Así que nos bombardean con mensajes que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente atractivos, lo suficientemente exitosos, a menos que compremos tal o cual producto. Es una trampa muy bien diseñada y todos caemos en ella en algún momento. ¿Y cómo escapamos de esa trampa?, preguntó Lucía. No hay recetas mágicas, respondió Mujica, pasándose una mano por la barba canosa. Es un trabajo de toda la vida, pero creo que comienza por cuestionar. ¿Realmente necesito esto? ¿Me hará más feliz a largo plazo? ¿Estoy comprando por necesidad o para llenar un vacío emocional? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo de mi vida estoy intercambiando por esta cosa? Porque al final, cuando compras algo, no estás pagando con dinero, sino con el tiempo de tu vida que invertiste para ganar ese dinero. Una bandada de pájaros cruzó el cielo, dirigiéndose hacia sus refugios nocturnos. El sol descendía cada vez más, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y violetas. «Se está haciendo tarde», observó Lucía, mirando su reloj. «Debería irme. Tengo clase en 1 hora. Y yo tengo que volver a casa antes de que Lucía, mi Lucía», aclaró con una sonrisa refiriéndose a su esposa, «comience a preocuparse. A nuestra edad, cada ausencia prolongada puede ser motivo de inquietud». Se levantaron del banco y comenzaron a caminar hacia la salida del parque. En el trayecto, varias personas reconocieron a Mujica y lo saludaron con respeto y afecto. Él respondía a cada saludo con la misma calidez, sin importar si venía de un ejecutivo en traje o de un trabajador municipal que recogía la basura. «Antes de despedirnos», dijo Mujica, deteniéndose cerca de la entrada, «quiero darte algo». Rebuscó en el bolsillo de su gastada chaqueta y sacó un pequeño libro de tapas desgastadas. Se lo extendió a Lucía. «Es un ejemplar de El Principito que me ha acompañado durante muchos años. Encontrarás algunos pasajes subrayados y notas en los márgenes. Espero que no te moleste. Creo que te será útil en tu camino como educadora». Lucía tomó el libro con reverencia, conmovida por el gesto. «Pero es suyo. Ha estado con usted durante años», protestó débilmente. «No puedo aceptarlo. Los libros no pertenecen a quien los posee, sino a quien los necesita y los valora», respondió Mujica con firmeza. «Ese librito me enseñó muchas cosas cuando más las necesitaba. Ahora quizás pueda enseñarte a ti, y tú a su vez podrás transmitir esas enseñanzas a tus alumnos. Así es como el conocimiento y la sabiduría perduran, pasando de mano en mano, de corazón a corazón». Lucía, sobrecogida por la emoción, abrazó impulsivamente al expresidente. Mujica, tras un momento de sorpresa, correspondió al abrazo con la calidez de quien abraza a una nieta. «Gracias», murmuró Lucía, con la voz quebrada por la emoción, «no solo por el libro, sino por todo, por enseñarme con su ejemplo que otra forma de vivir es posible, que la sencillez no es carencia sino elección, que la verdadera riqueza está en el tiempo, en las relaciones, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace». Al separarse, Mujica le dirigió una última mirada, una mezcla de afecto paternal y reconocimiento entre iguales. «No me agradezcas. Solo promete que seguirás tu propio camino con honestidad y valentía, y que cuando tengas la oportunidad de influir positivamente en la vida de alguien más, lo harás sin dudar, creando así tu propia cadena de pequeñas transformaciones». Se despidieron en la entrada del parque. Mujica se alejó caminando con su paso característico, ligeramente encorvado pero firme, saludando ocasionalmente a algún transeúnte que lo reconocía. Lucía lo observó hasta que su figura se perdió entre la multitud,
sintiendo una extraña mezcla de gratitud, admiración y el compromiso renovado de honrar con sus acciones las lecciones aprendidas. Esa noche, después de sus clases, Lucía regresó a casa y antes de dormir abrió el ejemplar de El Principito que Mujica le había regalado. Las páginas amarillentas mostraban el paso del tiempo y el uso frecuente. En los márgenes había anotaciones con una caligrafía pequeña y apretada, reflexiones personales que ofrecían una ventana al pensamiento de Mujica a lo largo de los años. Un pasaje en particular, subrayado con trazo firme, captó su atención. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Junto a él, una nota en el margen decía: la política sin corazón es solo administración del poder. La vida sin corazón es solo existencia, no vida plena. Lucía cerró el libro y lo abrazó contra su pecho, como si así pudiera absorber toda la sabiduría contenida en sus páginas. Pensó en el extraño y maravilloso camino que había recorrido desde aquel día en el supermercado. Cómo un momento de irreflexión y prejuicio se había transformado, gracias a la respuesta sabia y compasiva de Mujica, en el catalizador de un profundo cambio personal. Mientras el sueño comenzaba a vencerla, Lucía se prometió a sí misma que, como futura maestra, intentaría sembrar en sus alumnos esas mismas semillas de reflexión, empatía y autenticidad que Mujica, sin proponérselo, había plantado en ella. No podía cambiar el mundo entero, pero podía influir positivamente en su pequeño rincón de él, como el ombú del parque que, sin pretensiones de grandeza, ofrecía sombra, belleza y refugio a quien lo necesitara. Y quizás, solo quizás, alguno de sus futuros alumnos se convertiría en esa piedra arrojada al lago, generando ondas de cambio que llegarían mucho más allá de lo que ella podría imaginar. Esa posibilidad, esa esperanza, era suficiente para alimentar su compromiso con la educación y con una vida guiada por valores auténticos, no por apariencias o posesiones. Al día siguiente, cuando Lucía regresó al supermercado para su turno habitual, lo hizo con una mirada nueva. Aquel lugar que antes le parecía una prisión de monotonía, ahora representaba una etapa necesaria en su camino, un medio para alcanzar sus metas, un espacio donde también podía practicar los valores de respeto y dignidad que ahora guiaban su vida. Don Roberto la recibió con una sonrisa, notando algo diferente en su expresión. «Te ves especialmente animada hoy, Lucía. ¿Pasó algo bueno?» Lucía sonrió, pensando en la imposibilidad de resumir todo lo que había aprendido y experimentado en las últimas 24 horas. «Digamos que recibí una lección de vida que no esperaba», respondió simplemente. A veces, las personas más extraordinarias se presentan de las formas más sencillas y las enseñanzas más profundas nacen de los encuentros más inesperados. Don Roberto asintió, sin comprender completamente a qué se refería, pero percibiendo la genuina transformación en la joven que había visto crecer profesionalmente en los últimos meses. Mientras Lucía se dirigía a su escritorio en la oficina administrativa, pasó frente a la caja donde solía trabajar, donde aquel comentario imprudente sobre la ropa gastada de un cliente había desencadenado una serie de eventos que habían cambiado el curso de su vida. Carmen, que seguía atendiendo en esa caja, la saludó con un gesto amistoso. Lucía respondió al saludo, agradecida por aquel momento de irreflexión que, paradójicamente, había abierto la puerta a una profunda reflexión sobre lo que realmente importaba en la vida. Las cosas no valen por su precio o su apariencia, sino por lo que significan para nosotros y cómo las usamos para vivir. Las palabras de Mujica seguían resonando en su mente como una brújula, como un faro que iluminaba el camino hacia una vida más plena, más consciente y más auténtica. Una vida
donde ser valía infinitamente más que tener, y donde la verdadera riqueza se medía no en posesiones acumuladas, sino en experiencias vividas, conocimientos adquiridos y amor compartido. Y aunque Lucía sabía que el camino no sería siempre fácil, que habría días de duda y desaliento, se sentía preparada para enfrentarlos con la sabiduría y la serenidad que había aprendido del hombre más sencillo y a la vez más extraordinario que había tenido la fortuna de conocer. José Mujica, el expresidente que se vestía como un vecino más, que cultivaba flores con sus propias manos y que había encontrado en la simplicidad voluntaria una forma de libertad que pocos llegaban a conocer. Mientras se sentaba frente a su computadora para comenzar su jornada laboral, Lucía se permitió soñar con el futuro. Su graduación como maestra, sus primeros alumnos, la posibilidad de transmitir no solo conocimientos, sino también valores y perspectivas que ayudaran a formar ciudadanos más conscientes y compasivos. Un futuro donde, quizás, ella misma podría ser para alguien lo que Mujica había sido para ella. Un catalizador de transformación, un ejemplo de coherencia, una prueba viviente de que otra forma de existir, más allá del consumismo y la apariencia, era no solo posible, sino infinitamente más satisfactoria. Y todo había comenzado con una burla sobre una camisa gastada y una respuesta que, en lugar de humillar, había iluminado. La vida, con su misteriosa alquimia, a veces transformaba los momentos más vergonzosos en las oportunidades más valiosas para el crecimiento y el autodescubrimiento. Lucía, ahora, estaba preparada para aprovechar esas oportunidades donde quiera que se presentaran, con la humildad y la sabiduría que había aprendido del expresidente más sencillo del mundo, cuyas palabras seguían y seguirían conmoviendo corazones y transformando vidas mucho después de que él mismo se hubiera convertido en un recuerdo, en una leyenda, en un símbolo de autenticidad en un mundo cada vez más obsesionado con las apariencias y lo superficial. Porque, como había descubierto Lucía, lo verdaderamente esencial era invisible a los ojos. Solo podía verse con el corazón, y una vez que aprendías a ver de esa manera, nunca volvías a ser el mismo. ¿Qué valor le das a las cosas materiales en tu vida? Esta historia de Mujica nos recuerda que las cosas no valen por su precio o su apariencia, sino por lo que significan para nosotros y cómo las usamos para vivir. ¿Concuerdas con esta filosofía de vida sencilla? ¿Has tenido alguna experiencia que haya cambiado tu perspectiva sobre lo verdaderamente importante? Comparte tus reflexiones en los comentarios y cuéntanos si alguna vez una persona sabia transformó tu forma de pensar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y darle me gusta. Cada semana compartimos relatos que nos inspiran a vivir con más autenticidad y menos apego a lo material. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo estos valiosos mensajes.